Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están, señoras y señores? Este es el programa número 40. Por fin hemos llegado a ese que les veníamos anunciando en las últimas semanas. Programa número 40 y los que nos quedan, porque todavía completaremos este mes de julio, aunque les hemos preparado una sorpresa para los tres últimos programas de este Ni Más Ni Menos. En fin, nuestro Ni Más Ni Menos de hoy les propone temas, como siempre, muy interesantes. Hemos conocido todos, a través de los medios de comunicación en las últimas horas, esa sentencia de la Audiencia Nacional que deja en libertad a prácticamente la totalidad de los implicados en esas imágenes que dieron la vuelta al mundo en plena crisis, con los ciudadanos tremendamente indignados con sus políticos. Recuerdan a ustedes aquel asedio que se llevó a cabo sobre el Parlamento catalán, donde el propio presidente Mas tuvo que acudir al mismo en helicóptero, donde algunos diputados fueron agredidos, se les lanzaron huevos, se les insultaron, de todo. Bueno, la sentencia indica que se absuelve a los implicados en estos hechos. Vamos a empezar a arrancar nuestro programa por ahí, con el punto de vista jurídico que nos ofrece Gonzalo Botas. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Bueno, analizamos la sentencia, pero también el resultado, lo que dice la misma, ¿no? Sí. ¿Por dónde empezamos, Gonzalo? Bueno, pues la absolución yo creo que es un peligroso precedente, lo cual tampoco puede servir para justificar una condena, ¿no? Pero yo digo que creo que es un peligroso precedente pues porque el respeto a las instituciones democráticas, no olvidemos que el Parlamento es la máxima expresión de los valores democráticos, debería haber primado sobre una pequeña trampa, digámoslo así, que hace la sentencia cuando se refiere a que el valor primero que hay que tener en cuenta es el de la libertad de expresión y luego todos los demás que vengan después, ¿no? La sentencia hace gravitar la absolución sobre dos extremos. Primero, sobre una interpretación, a mi entender, disparatada sobre la suficiencia de la prueba para poder quitar todos los delitos que van en concurso, pues con el principal, que era precisamente el de coartar la libertad de los parlamentarios. Es decir, que pueden ser coacciones, amenazas, incluso vejaciones en algún momento y injurias. Lo que hace básicamente es analizar la prueba de una forma absolutamente tendenciosa, manifestando simplemente que la prueba no es suficiente y que como no es suficiente no puede condenar, haciendo unas disquisiciones absolutamente ajenas a la labor judicial, contradiciendo los propios informes periciales que se hacen para identificar a las personas en función de fotografías indubitadas que se cotejan con las imágenes de vídeo. Él dice que por más que digan los peritos, a él no le parece que sea suficiente y se queda tan feliz, ¿no? Ya digo, respecto de esa serie de delitos y lo que es la participación de cada uno de los acusados en los hechos, pues bueno, pretende pasar de puntillas para luego tener argumentos para lo que hace después, ¿no? Que lo que hace después es una soflama en la que de forma absolutamente maniqueísta lo que redacta son las ventajas o las bondades de un sistema asambleario, plebiscitario y de algarada frente a las instituciones democráticas, que para mi modo de ver es injustificable, inexplicable en un magistrado y además, como decía al principio, es muy, muy peligroso. Y he dicho que hacía trampa por una razón que es absolutamente llamativa, ¿no? En primer lugar, él tiende a confundir la importancia o a utilizar la doctrina que en los años 50 y 60 en Estados Unidos amparó la libertad de prensa para poder atacar a los políticos, para, aplicando esa doctrina que defendía la libertad de prensa, justificar que ahora mismo el público pueda en un momento dado, el ciudadano, tomar las instituciones. Poco más o menos que justifica eso. Y además lo hace también siendo absolutamente tendencioso en el relato, porque lo que viene a hacer es acusar a la propia Consejería de Interior catalana de haber provocado esos incidentes, ¿no? Porque dice que son ellos los que dicen entra por esta puerta, buscan la peor puerta, la puerta más llamativa, en lugar de facilitar una entrada directa en coche a los garajes. Bueno, hace una serie de disquisiciones que me dice, oiga, ese problema lo causaban ustedes con una mala previsión de lo que allí había, ¿no? Como si una mala previsión, que efectivamente es incuestionable que lo fue, ¿no? Porque ante una situación en la que dicen vamos a impedir la entrada al Parlamento, tú obligas a entrar a todo el mundo por la misma puerta, estás facilitando el trabajo a quien se quiere poner enfrente, ¿no? Parece evidente que si pones 10 puertas y hay 600 personas, pues irán 60 a cada puerta y la algarada va a ser mucho menor en cada una de las puertas. Pero bueno, al margen de eso, que efectivamente las instituciones, yo creo, políticas catalanas son nefastas cuando se trata de gestionar lo público, demuestran una incapacidad
incapacidad absoluta. Lo cierto es que la sentencia, como digo, hace trampa, porque para defender la libertad de expresión del manifestante acude a un argumento. El argumento básico es que como son las personas que menos visibilidad pública tienen y no tienen acceso a los medios de comunicación, pues entonces vamos a permitir que hagan cualquier cosa, ¿no? Y para eso utiliza doctrina del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero una doctrina que es francamente curiosa, y para defender la libertad de expresión acude a una sentencia que él califica como casi el paradigma de defensa de la libertad de expresión, que es una sentencia del año 64 del Tribunal Supremo, la Corte Suprema, que se llama en Estados Unidos, en un asunto del New York Times contra un político, ¿no? Contra no sé si un senador o un diputado. Y viene a decir que los excesos que se cometan en la crítica no pueden ser sancionados porque prima la libertad de expresión. Pero aquí no hablamos de exceso de crítica, aquí estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de coacción. Y sobre todo ese argumento que digo es falaz, es tramposo, es que son los medios que no tienen, o son las personas que no tienen acceso a medios de comunicación y a colocar su mensaje público utilizando una sentencia del 64, choca con la realidad actual. Parece ser que esta persona es un nostálgico, no lo sé, a lo mejor de la Revolución Rusa o del movimiento obrero de la época de Franco, en la que la prensa unánimemente decía lo que decía Franco, y entonces ahí no había forma de comunicar. Oiga, que hoy en día tenemos Internet, que hoy en día difundir un mensaje es tan fácil como hacer un blog y tener una cuenta Twitter. Y precisamente estamos hablando de colectivos que se convocan y se mueven con una fluidez absoluta, con lo que se viene a llamar, con una capacidad viral de comunicación en las redes sociales. Oiga, es que ese argumento es una auténtica majadería, dicho por un magistrado. O es una persona que por edad, que no me lo parece porque hablamos de Audiencia Nacional, no hablamos del Tribunal Supremo, que por edad está alejada de la realidad, o es absolutamente tendencioso y rebuscado. Sentencias del año 95 del Tribunal Constitucional que no pueden reflejar el acceso que hoy tenemos a los medios de comunicación y la facilidad que hoy tenemos para ¿En la Audiencia Nacional los jueces son ya veteranos? No, al contrario. Yo creo que alguna vez criticamos la Audiencia Nacional precisamente porque ese era el problema, ¿no? Por escalafón. Está al nivel de cualquier audiencia provincial y por lo tanto suele tener jueces que es gente relativamente joven para lo que es la carrera judicial. Dudo que llegue a los 60 años este magistrado. Es decir, vamos a ver, es una persona que habitualmente tendrá su tableta porque normalmente además se la regalan, tienen formas de acceso a redes sociales y saben que hoy en día sostener que la visibilidad de una reivindicación tienes que hacerla con una grada delante del Parlamento, es decir, podría buscar otro adjetivo más para decir que además de una majadería directamente es mentira, ¿no? Es un argumento absolutamente falaz, es falso. Nadie se puede creer hoy que sea imprescindible, que es lo que él dice, hacer eso para que un parlamentario se entere de lo que tú dices. Todos hemos asistido al nacimiento en Asturias de Foro y en España de Podemos, y cómo lo han hecho en las redes sociales, y logrando visibilidad y capitalizando mensajes, y con televisiones que les dan cobertura. Luego, evidentemente, el argumento de fondo es absolutamente falaz, es falso, y claro, lo que hace es buscar sentencias que se lo acomodan. Uno podría buscar el argumento contrario y encontraría igual o más número de sentencias, mucho más racionales y mucho más aplicables, que también lo justifican. Pero además, sobre todo, huye de lo que debería ser. Oiga, el derecho penal es un derecho que tiene que ser la última barrera frente a la agresión a un derecho fundamental. El derecho fundamental que hay que contemplar aquí es el del parlamentario que se ha visto atacado en su función y en su labor, y es el que hay que proteger, porque además es el pilar básico del ordenamiento jurídico. Dicho lo cual, uno dice, oiga, ¿es para tanto? Pues mire, yo a lo mejor en un momento dado puedo pensar que no. Lo que ocurre es que yo puedo pensarlo como particular. Pues evidentemente no protejan más a un parlamentario que a un particular, pero si me paro a pensar que ese parlamentario es el depositario de mi voto y al fin y al cabo está representando mis derechos o está representando mis opiniones, mis ideas y mi derecho de participación democrática, es muchísimo más grave lo que se ha hecho. Claro, la sentencia también dice, como esos parlamentarios no cumplen con su programa, pues entonces tenemos derecho a criticarlos. Oiga, no, lo que tenemos derecho es a no votarlos nunca más. A eso sí tenemos derecho, pero evidentemente lo que no podemos hacer es, en cuanto el parlamentario se aparta, pues decir, no, pues entonces vamos a tomar el Congreso y a sustituirlo. Pues entonces estamos pervirtiendo las instituciones y no habría mucha diferencia entre cómo funciona la camorra napolitana o cómo funciona la sociedad española. Entonces, ¿qué queremos eso, no? Esa influencia directa, acudir al asambleísmo y que el más fuerte o el que sea más pueda imponer a los demás sus ideas.
No lo sé, yo creo que la sentencia trasluce, y además yo creo que estaba dicho ya por algún magistrado de la propia Audiencia Nacional que lo había anunciado por delante, que aquí va a haber una sentencia absolutoria, claramente, porque este magistrado ya había hecho cosas parecidas, porque es su ideología, ¿no? Es un magistrado que la toga no le cubre suficiente su ideología y que se le escapa por los puños de la toga, ¿no? Y cuando se pone a escribir no sabe si es magistrado o es militante de ultraizquierda. Yo creo que ahí es uno de los problemas graves que tiene la justicia española. Y uno de esos problemas graves, siempre lo he dicho, lo encarna la propia Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción y por definición es contrario a los principios constitucionales de prohibición de los tribunales de excepción. Es decir, no es jurisdicción ordinaria, es una jurisdicción que se crea para enjuiciar estos asuntos y que por lo tanto está mediatizada por definición. No era de esperar, pero tampoco es raro que la Audiencia Nacional haga esto, y estoy seguro que no hay un solo tribunal en España normal, audiencia provincial, juzgado de lo penal, que hubiese hecho una sentencia parecida. Ninguno. Salvo que uno quiera hacer retórica en esa sentencia y aprovechar, como tú bien dices, para expresar su opinión sobre diferentes temas, una sentencia con un asunto como este, técnicamente no hace falta 126 hojas, me imagino, ¿no? No, evidentemente. Cuando uno escribe tanto, lo que está tratando es de encubrir cuáles son los verdaderos motivos, ¿no? El tipo penal es un tipo penal sencillo, el magistrado se complica y hace disquisiciones sobre el fondo del tipo penal, que es coartar la libertad del parlamentario, en este caso, coartarla con la amenaza, con la injuria, con la vejación, con la coacción, me da igual. Al final, la esencia del tipo penal, es decir, el bien jurídico protegido, es la libertad del parlamentario. No exige mucha referencia, o sea, no exige mucha reflexión ni unas capacidades fuera del alcance del común. Entender que cuando un parlamentario va a votar una ley, una norma, el tener 600 personas que le están empujando, que le están gritando, que le están acosando fuera, efectivamente sí le intimida, o por lo menos es lo que pretende, lo logre o no, ¿no? Y que es una intimidación suficiente. A partir de ahí, lo que decimos, uno puede sentir una cierta empatía, porque quien fue allí teóricamente es un paria, ¿no? Es una persona que sufre y que son los que más sufren la injusticia de los políticos o el incumplimiento de la promesa electoral. Pero al final, eso lo que nos debería hacer es reflexionar sobre cómo ejercitamos nuestros derechos y a quién votamos en cada momento, ¿no? Yo creo que esa sería la conclusión. Recordemos que se debatía la ley de presupuestos con una austeridad absoluta, hablando de recortes en gran medida, y eso provocó pues que esta gente se manifestara allí persiguiendo a los parlamentarios. A algunos se les rompió el traje, a otros se les lanzó huevos, a una parlamentaria socialista se le pintó una cruz en la espalda. En fin, una cruz no, creo que era un lazo negro o algo así. Sí. En fin, el magistrado entiende que esto es el derecho a la reunión y a la libertad de expresión. Habría que preguntarle si toleraría lo mismo que cada vez que a alguien no le gusta una sentencia de él, como no tiene otro cauce, vaya allí y le pinte detrás una cruz o le ponga hijo de puta o cualquier cosa que se le ocurra en pancartas. Porque, bueno, al fin y al cabo es una institución tan democrática, un parlamento como la Audiencia Nacional, ¿no? Entonces, bueno, si decidimos que levantamos la veda, que sea para todo, y que a partir de ese momento las medidas de seguridad de la Audiencia Nacional, para no coartar mi libertad de poder ir a coaccionar al magistrado, que las fuerzas de seguridad se vayan de allí, ¿no? Podríamos pedir exactamente lo mismo también. Gonzalo, seguimos hablando de este asunto después, en el debate, en la tertulia. Tiempo habrá de continuar analizando esta cuestión, esta noticia casi de última hora, y simplemente emplazarte para ese debate, para esa tertulia dentro de unos instantes. Hasta ahora mismo. Señores, hablamos de economía ahora con Diego Barceló. Continuamos, señoras y señores, en este ni más ni menos programa número 40, decíamos. Hay que hablar de las últimas medidas económicas que el gobierno ha llevado a cabo. Algunas son buenas y otras son malas, como aquel político que le decía a su pueblo: tengo para vos una noticia buena y una mala, ¿por cuál quieres que empiece? Pues eso es lo mismo que nos va a decir hoy Diego Barceló, hablando de este asunto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Nos traes noticias, ¿no? Dos, sí, justamente, una buena y una mala. ¿Con cuál quieres que empiece?
Yo fíjate, soy casi partidario de que primero lleguen las malas noticias y el postre sea lo bueno, ¿no? Vale, a ver, perfecto. empezamos por la mala entonces. Vale. La mala es el impuesto a los depósitos bancarios, que es un impuesto que le van a cobrar a los bancos en función de los depósitos que tengan. La primera reacción de mucha gente que está mirando debe ser, qué bien, así... Yo no tengo mucho dinero tampoco. Claro, o eso no, sino que qué bien que le den caña a los bancos. Que, bueno, la realidad es que aunque los bancos son los que van a ingresar el dinero, los que van a pagar son ustedes, son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque para compensar ese nuevo impuesto, lo que los bancos ya están haciendo es reducir el tipo de interés que pagan por los depósitos que captan. Entonces, si usted recibía cada año, digamos, 100 euros de intereses, bueno, este año recibirá 90, 91, depende de lo que haya... Y lo que pierdes es lo que paga... Exactamente, eso así. Entonces, pero este impuesto además tiene otros dos problemas. El primer problema es que afecta al crédito. Se vive criticando a los bancos porque son malos, malísimos, que no dan crédito. Perfecto, pero si pensamos un minuto nos vamos a dar cuenta de que los bancos, para prestar dinero, necesitan antes captar depósitos, porque los bancos prestan el dinero que captan de depósitos. Este impuesto lo que hace es desalentar la captación de depósitos en lugar de lo contrario, que es lo que necesita para que sea crédito. Entonces, si el crédito luego no se comporta como deseamos, tengamos en cuenta que más allá de las decisiones de los bancos están las regulaciones y malas regulaciones, como en este caso, de los gobiernos. Y el segundo problema, ¿cuál es? Es que este dinero va a ser repartido, distribuido entre las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque originalmente había 3 comunidades autónomas, Extremadura, Canarias y Andalucía, que ya tenían un impuesto a los depósitos bancarios. Para que esto no se generalizara y cada comunidad autónoma tuviera una alícuota distinta de este impuesto, lo que hizo el gobierno fue centralizarlo. Por eso el gobierno dice que en realidad no va a recaudar dinero, sino que lo que quiere es compensar con esta recaudación a las comunidades autónomas que perdieron ingresos porque les quitaron ese impuesto. Pero esto en realidad no es completamente cierto, porque solo se va a compensar a las comunidades autónomas que ya cobraban un impuesto así, que son las 3 que mencioné antes, Extremadura, Canarias y Andalucía. Todas las demás comunidades autónomas se van a encontrar con un dinero con el que no contaban. ¿Y qué es lo negativo? Lo negativo es que para reducir el déficit fiscal, en lugar de reducir el gasto, que es lo complicado, lo que hay que trabajar, lo que hay que pelearse con los demás, lo que hace el gobierno, les regala un impuesto y en definitiva los ciudadanos seguimos soportando una mayor carga impositiva en lugar de reducir el gasto, que es lo que hay que hacer. Porque este impuesto recaudará entre 350 y 400 millones de euros por año. Yo pregunto, ¿es que en las comunidades autónomas no hay 400 millones de euros de gasto ineficiente? Yo creo que solo con las televisiones autonómicas ya superamos esa cifra. Bueno, y la buena, esa es la mala. Vamos con la buena. Y la buena, relativamente buena... Y está dentro de ese paquete de medidas últimas económicas. Exactamente, de la semana pasada, es el nuevo paso que se ha dado a favor de la libertad de horarios comerciales. A ver, hay una ley que es muy mala, la Ley 1/2004 de horarios comerciales, que establece unos mínimos de horarios, una cantidad de domingos y festivos que se pueden abrir, los comercios, etcétera, etcétera. El gobierno en el 2012 amplió un poco el mínimo de horas que se pueden abrir los comercios por semana de 72 a 90 horas semanales, y eso fue bueno, e incluso otorgó una plena libertad a unas zonas llamadas zonas de gran afluencia turística. Esas zonas de gran afluencia turística se determinaban en base a unos determinados criterios. Claro. Lo que ha hecho ahora el gobierno es
atenuar esos requerimientos para que una zona se declare de gran afluencia turística. Y entonces, Oviedo, Gijón, Almería, Coruña, San Sebastián, Santander, León, Jerez, por ejemplo, entre otras, son todas ciudades que pasan a ser consideradas zonas de gran afluencia turística. Y eso es bueno. Ahora, es sorprendente que el gobierno asturiano haya reaccionado diciendo que están estudiando interponer un recurso de constitucionalidad contra esta medida, es decir, no le gustó la ampliación de la libertad de horarios comerciales. Pero la pregunta que yo no alcanzo a responderme es la siguiente. Si el gobierno considera que la libertad de horarios comerciales es buena, y tenemos que pensar que considera eso porque de hecho está dando pasos en esa dirección, ¿por qué no lo hace de una sola vez? En lugar de ir ampliando la libertad de horarios comerciales con cuentagotas y peleándose con una comunidad y con otra, ¿por qué simplemente no deroga la ley de horarios comerciales o la reemplaza por otra ley diciendo, artículo 1, existe plena libertad de horarios comerciales en toda España? Y entonces sería mucho más simple, se ahorrarían muchísimos trámites porque ahora la comunidad autónoma tiene que declarar zona de gran afluencia turística a Oviedo y Gijón. Luego el Ayuntamiento de Oviedo y de Gijón van a tener 6 meses para delimitar la zona, con lo que se van a generar muchas injusticias, porque, por ejemplo, un centro comercial que está en Gijón o en Oviedo van a poder abrir, y si un centro comercial está en Siero o en Avilés, no van a poder abrir el domingo. Entonces es ridículo. Un comerciante invirtió, un empresario quiere abrir y si, como eligió Avilés, está perjudicado. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Lo único que tendría sentido, insisto, es decir, plena libertad de horarios para todos. Véase, esto es una nota que pongo yo a la intervención de Diego, para aquellos que les interese este tema, una anotación a pie de página, véase, programa, creo que fue del 13 de octubre, en el mes de octubre en todo caso, del pasado año 2013, donde se hablaba de este asunto y donde Diego no ha modificado su postura, se puede ver claramente porque seguía diciendo lo mismo, y es la derogación de esa ley que ya calificaba de francamente nefasta y bueno, pues empezar de cero y hablar de esta situación. Los criterios de octubre hasta aquí, mal. Estaría mal, ¿eh? Pero bueno, a ver, si nos queremos quedar con lo bueno es que la libertad de horarios comerciales está dando un paso más. Lamentablemente, insisto, se van a seguir creando injusticias, pero bueno, por lo menos es un paso adelante. Y esto, insisto, es bueno para los consumidores, es bueno para la actividad económica, es bueno para el empleo, incluso es bueno para el propio gobierno porque con más actividad económica va a tener más recaudación tributaria. Bueno, pues ya ven, noticias buenas y noticias malas. Hemos empezado por la mala y hemos acabado con la más positiva. Diego, la semana que viene volvemos y en este caso en solitario con Diego porque él va a ofrecer cómo van a ir haciendo, ya se lo adelanto. Ya lo desvelo, como van a ir haciendo cada uno de los 3 componentes de este programa, pues van a ir hablando de lo que ha sido la temporada y ofreciendo un resumen de sus intervenciones. Así que él será la semana que viene el primero. De momento le despedimos a Diego Barceló, aunque dentro de unos instantes estaremos en el debate y hablaremos además de asuntos, uno de los cuales quiero preguntarle especialmente a Diego. Luego se lo contamos. Hasta ahora mismo. Muy Diego. bien. Estamos ya con todos ustedes de nuevo en la segunda parte, tiempo de debate, de tertulia, en nuestro ni más ni menos en el programa, decíamos, número 40. Con nosotros hoy, además de Diego, de Rosa y de Gonzalo, tenemos invitados. Les hablamos de ello inmediatamente, pero antes voy presentando a quienes componen nuestra mesa de debate hoy, con Rosa Trapiello. ¿Qué tal, Rosa? Hola, buenas noches, muy bien. Nos hablarás, me imagino, de agenda cultural al final del programa. Por supuesto. Ya sabéis que Asturias arde en verano. Que en este mes de julio es... y agosto, todo lo que
Vamos, tenemos muchísimo para contar. Bueno, hemos estado hablando en el inicio de este programa de asuntos económicos que volverán a salir a la palestra en este debate sin lugar a dudas. Con nosotros está Diego Barceló. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Bien. Bueno, de algo de lo que hemos hablado al principio podemos hablar enseguida de nuevo y es la libertad de horarios comerciales, ¿no? Así es, cómo no, sí. Perfecto. Muy bien, con nosotros también Gonzalo Botas, que como decíamos hoy nos trae invitado o invitada en este caso. Damos la bienvenida a Gonzalo de nuevo. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, bien, buenas noches. Pues sí, efectivamente, hoy continuando con esa sección que en su día iniciamos con Telabo de emprendedores o, digamos así, nuevos empresarios más que emprendedores, ¿no? Porque es una terminología muy manida. Pues hoy tenemos también con nosotros a Beatriz Herrero, que ha inaugurado recientemente un negocio de venta al público de tés y aditamentos que se llama Taza y Media. Y simplemente como introducción de su presencia aquí, decir que desgraciadamente en España el nuevo empresario, el emprendedor es una especie rara. Y si veíamos que en el caso de Alberto, pues él venía después de haber abandonado una larga vida como empleado por cuenta ajena, decidió, en cuanto eso terminó, tomar o iniciar una carrera como empresario. En el caso de Beatriz también le marca una circunstancia excepcional. Beatriz tuvo una enfermedad de esas que te hacen cuestionarte si puedes seguir dejando pasar el tiempo o no. Y una vez que salió de esa enfermedad, pues Beatriz decidió que ya era hora de cumplir una de esas aspiraciones que ella tenía, de participar de otra forma en el día a día, en la vida, de no dejar pasar más trenes, y eso es lo que le impulsó yo creo, a iniciar pues esta experiencia que siempre es bonita de trabajar por cuenta propia. Bueno, pues precisamente con Beatriz vamos a hablar inmediatamente. Beatriz Herrero, como bien ha dicho Gonzalo, es gerente, responsable, la jefa, la dueña, como ustedes quieran, porque todo eso se puede aplicar, de este establecimiento que se llama Taza y Media y que está en ese pasaje que hay entre la calle Covadonga y Milicias Nacionales, creo que es. Cabeda. La calle Cabeda, correcto. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, gracias. Bueno, y un poco en la línea de lo que decía Gonzalo, lo de ser emprendedor es que es obligado, ¿no? O sí. No había casi más remedio, ¿no? No había otro remedio, sí. ¿Y cómo se inicia todo este proyecto que llevas a cabo de este Taza y Media? Hombre, es un proceso largo porque viene un poco fruto de la crisis económica, ¿no? La situación en que nos puso en el disparadero la situación de la crisis. Y entonces, bueno, mi marido se queda en el paro, yo estoy peleando con una enfermedad y con tratamientos duros, y entonces, bueno, pues me planteo el decir, bueno, pues en cuanto esté bien, esto hay que sacarlo para adelante y hay que seguir, la vida sigue y nada, y decidimos, cuando yo ya me empecé a encontrar bien, a él ya le había pasado un año de paro y nada, decidimos montar una tienda. Y bueno, pues lo hablamos entre los dos. A mí siempre me gustó el tema de las infusiones, del té, todo lo que conlleva alrededor. Y aparte que, bueno, para mí, desde mi experiencia, siempre me sirvieron de mucho los tés y las infusiones. O sea, que está de moda, hay una cultura, ¿no?, del café, del té. Cultura, y aparte que, bueno, que ha sido salud para mí. O sea, fue la oncóloga la que me decía, pues tómate mucho té, que te va a venir bien y te va a aumentar, bueno, pues un poco la inmunodeficiencia y te va a ayudar. Y efectivamente descubrí que eso me sentaba bien y que podía de alguna manera, como veía que no había mucho, pues de hecho yo me lo traía de fuera, no lo cogía aquí en Asturias. Entonces, bueno, pues mi marido y yo decidimos montar algo así. Y entonces pues empezamos a movernos y a preguntar cómo podíamos hacerlo, que bueno, el mundo de los emprendedores, pues... Eso iba a preguntarte. Lo más difícil debe ser todos los trámites burocráticos, el los papeleo... trámites, cómo te asesoran. Nosotros en principio pues empezamos con la Asociación de Comerciantes de Gijón, donde trabaja un amigo nuestro personal, Alfredo, que es muy majo. Y entonces él, bueno, pues nos fuimos allí, un poco nos indicaron los primeros pasos a seguir, fuimos un poco organizándonos. Después, claro, como decidimos abrir aquí y no allí, en Gijón, porque en Gijón de hecho hay más tiendas sobre esto, pues nos vinimos para la Cámara de Comercio a la ventanilla única. Y eso fue como
a mí me cayó como una losa la ventanilla. Porque, claro, no es tan única. No es que no sea única, o sea, la gente muy maja y muy agradable, pero es un embrollo, sobre todo yo que soy de letras, un embrollo de cosas que te piden, y papeles aquí, papeles allí, papeles para esta cosa, y impuestos, y entonces si vas a pintar tienes que presentar esto, y si vas a... O sea, por todo, absolutamente por todo, tenías que pedir permisos, licencias, pagar... que si dónde estás, la casa si está catalogada, los rótulos. Entonces a mí se me vino el mundo encima. Yo hasta me planteaba, decía, bueno, esto no, yo esto es... que va. Pero bueno, me lo tomé con calma, fui preparando los papeles poco a poco y tal. Y cuando fuimos al ayuntamiento, lo que es ahí justo en la plaza del ayuntamiento, a presentar papeles, pues resultó que la gente mucho más amable, y dijeron, mira, todo este follón que crees que tienes, que te piden, que una memoria de esto, otra memoria de esto, olvídate, tú nada, puedes abrir y poco más, o sea que ya la licencia pasaremos, o sea que al final respiraste un poco porque dices, bueno, todos esos papeleos y tanto cosa que me pidieron en el otro lado, que me emitieron tanto miedo, al final, bueno, pues resultó que no fue tan eso, pero... Fue difícil. Luego ya, bueno, una vez que ya puedes abrir y tal, ya las cosas... ¿Hace cuánto tiempo que está abierta la tienda? Pues abrimos el 4 de abril, o sea que llevamos mayo, junio, julio. Sí. El cuarto mes. Y hasta ahora, ¿las expectativas que tenías se han satisfecho? ¿Cómo va? No, sí, estamos muy contentos porque, bueno, la gente nos va conociendo. Nosotros mismos vamos ampliando cosas, viendo necesidades de la tienda. Claro, porque en la tienda hay café, en principio mieles, té, azúcar, ¿qué más hay? Hay té, café, mieles, azúcar, ahora nos metimos con pastas de la luarquesa, tazas, teteras de hierro fundido, filtros, complementos, muchos complementos para el té, y entonces, bueno, azúcar... vamos ampliando para cosas que dan juego y que la gente también demanda. Claro. Porque, por ejemplo, pues ahora yo estuve preparando 8 comuniones. Entonces, bueno, pues con una tacita de té y que metes un té dentro, con un palito, tal. Entonces, bueno, son detalles regalo, monos. Sí, son detalles monos. monos para las comuniones, para las bodas. Estoy preparando también alguna boda. Entonces... o cestas de regalo, que bueno, pues mermelada también traje. Claro. O sea, voy ampliando cosas un poco en función de la demanda de la gente. Entonces, bueno... Yo quería decirle a Beatriz, bueno, en primer lugar, enhorabuena porque abrir un negocio y arrancar de nuevo, yo creo que sabemos todos que es un sacrificio tremendo, lleva mucho, hay que poner mucho personal en ello, sí. Y llegar a arrancarlo y estar funcionando con él el nombre es muy bonito, Taza y Media, a mí me encanta ese nombre, sí. Pero me ha llamado mucho la atención un tema que comentaste y yo quería que nos profundizaras un poco más en cuanto a los tés que de alguna manera pueden ser medicinales, porque eso hay muchísima gente, seguramente mucha gente que nos está escuchando, sí. Que, y yo personalmente conozco alguno pero poquito, que no tenemos la suficiente información. Entonces, bueno, pues yo quería que nos cuentes un poquito, bueno, pues qué tipo de té y para qué cosa, o sea, qué té es el que no te excita, sino que te puede relajar, o qué té es bueno para la salud. Danos alguna pincelada para que así la gente se anime y sepa, oye, un té yo lo voy a tomar y no va a ser eso que no puedo dormir, sino que me va a ayudar con mi salud. Sí, hombre, hay muchos tipos de tés. Tienes el té negro, que es el que más teína tiene, sí. Que yo siempre lo recomiendo por la mañana en sustitución del café y que lo puedes incluso infusionar con leche y está muy bueno. Yo de hecho pues desayuno porque tengo que tomar leche y desayuno el té, el chai, el masala chai y es bueno, tiene unas propiedades muy buenas, es saciante, antioxidante, entonces bueno, ese es el más fuerte, por eso para la gente que tiene problemas de tensión o de teína pues no lo recomiendo. El té verde bueno pues es digamos el té más medicinal de alguna manera, ¿no? Porque tiene antioxidantes, te refuerza muchísimo el sistema inmunitario, pues tiene muchos sí. Valores y aparte es muy digestivo, te vale para un montón de cosas, no solo de la piel, sino de pues, cuerpo y alma, como digo yo, cuerpo y alma. Previene el cáncer
Y bueno, eso es interesante todo. Y luego, el té blanco es el que menos teína tiene, es el más suave porque se cogen las primeras yemas, unos días concretos de la primavera. Y hombre, a la gente que tiene más problemas por la teína, siempre recomiendo el blanco. Y ese es el que llaman el elixir de la juventud, porque te ayuda a rejuvenecer, ¿no? ¿Y el té rojo, que tantísimo se habla? El té rojo, que me lo dejo para el final, que yo creo es el que más se vende, es el que más se vende, el puer. Es el que llaman el quemagrasas. Y entonces está ahora, en esta época del año que estamos, pues está súper vendido. El silueta de verano, el vientre plano, porque bueno, pues te ayuda a quemar, sobre todo si lo tomas después de comer, pues la verdad es fantástico. Pues yo además quiero decir, porque me está encantando escucharte, que además Beatriz es una buenísima consejera, porque bueno, muchísimos establecimientos vas y hay los tés y tú compras, pero me da la sensación, por lo que nos estás contando, que puedes aconsejar qué es lo conveniente. Y luego hay el rooibos, que no os hablé de él, que el rooibos no tiene teína de ningún tipo. Entonces es natural de Sudáfrica y es una planta, vamos, muy relajante, con muchas vitaminas y antialérgicas. Entonces está muy bien para tomar a todas horas, porque puedes tomarlo a todas horas, y para todas las edades. Frío o caliente, porque yo, por ejemplo, a mis hijas se lo doy y les encanta. O sea, porque hay muchas variedades, con chocolate, con naranja, con fresas, bueno. Ahí quería ir yo también, porque además los tés, además de la característica de cada té, también van con aditamentos de sabores y otros productos naturales, ¿no? Efectivamente, los hay pues más digestivos, como que llevan regaliz, o llevan hinojo, o aloe vera. Entonces, en función de los hay depurativos, que van como ortiga, entonces, en función un poco también de la gente, lo que necesite, pues me viene gente, pues yo es que necesito limpiar el hígado. Bueno, pues mira, tengo uno depurativo que te va a venir fenomenal, es un té verde y que te puede sentar muy bien. Otros vienen, pues yo es que hago mal las digestiones, entonces necesito algo, bueno, pues algo que lleve menta o que lleve regaliz o hinojo, entonces está muy bien. Otros que, bueno, pues que necesitan pues para relajar, y los hay con valeriana, con azahar, rooibos combinados, que lo puedes tomar y, bueno, incluso a los niños les encanta. O sea, quería preguntarte también, Beatriz, Taza y Media tiene Facebook también, ¿verdad? Sí, estamos en Facebook. Tenemos ahí el Facebook, una página que, bueno... porque, bueno, mucha gente que nos ve, pues es también seguidora de Facebook. Y en Twitter. Perfecto. Y entonces, bueno, pues nos movemos por ahí mucho las novedades y tal, y tenemos página web que está arrancando, que nos la ha hecho el Ayuntamiento de Oviedo, estábamos en la Cámara de Comercio, y entonces entramos dentro de un programa y nos crearon la página web, que está todavía a medio arrancar. Porque pero bueno, con el Facebook y con el Twitter... Sí, yo el Facebook lo muevo mucho, me gusta. Muy bien. Beatriz, hablábamos en este programa de la apertura de horarios comerciales. Yo no sé si para una pequeña empresa como la tuya, el que se abran horarios comerciales y se pueda trabajar los 7 días de la semana y las 24 horas del día, puede ser negativo o no. ¿Qué te parece a ti todo eso? Hombre, a ver, lo que es difícil es conciliar la vida familiar con la laboral. Claro. Yo soy madre y claro, yo tengo 2 hijas. Yo por mí abriría a las 24 horas la tienda. Pero claro, no puede ser. De todas maneras, yo podría abrir, o sea, porque yo por las medidas que tiene el local podría abrir cuando quisiera. Pero vamos, yo tengo mi horario comercial porque, bueno, pues eso, necesito conciliar un poco la vida. Claro. Es que justamente la libertad de horarios comerciales no significa obligación de abrir, significa que cada uno escoja el horario que prefiera. Que más le conviene, claro. Claro, cada uno con libertad. Justamente libertad es elegir, cada uno que elija lo que quiera. Yo creo que ya hemos hablado en otra ocasión en el programa, cuando hablamos de horarios comerciales, que realmente cada uno sabe la clientela que tiene. Y un poco en la línea de lo que dice Diego, o sea, el cliente de Beatriz que quiere comprarse té, pues va a ir a un horario normal, no necesita que a las 12 de la noche esté abierto porque necesite un té. O sea, y en cambio otros negocios, pues a lo mejor sí, cada uno dentro de su negocio. Yo estoy a favor de que haya un horario libre, porque yo creo que al final cada uno su clientela la tiene. Claro.
y tu clientela seguramente que no te va a pedir que estés abierta el domingo a las 7 de la tarde, porque tus productos sabe dónde los puede comprar y yo creo que... Por eso siempre hemos dicho que el mercado funciona mejor que la regulación. ¿Por qué? Porque el propio mercado, el propio empresario, el propio tendero, digámoslo así, utilizando un lenguaje tradicional, sabe cuándo vienen sus clientes y no hace falta que se lo diga el gobierno. Bueno, no sé si vosotros queréis preguntarle algo más. Si no, Beatriz, lo que le pediría por último, que nos dierais vuestros datos, sobre todo esa página web que tenéis, porque me imagino que, como bien dice Rosa, los medios sociales, las redes sociales funcionan muchísimo y ahí os pueden conocer un poco más. Pues la página web es tazaymedia.es. Y luego en Facebook es Taza y Media, que enseguida lo ve, y en Twitter, no sé si es Taza y Media 2014, me parece que es. Bueno, ya pueden... O sea que, suficientes y datos. están los enlaces de un lado al otro. Muchísimo éxito, Beatriz, que seguro que lo pues vais a tener. muchísimas gracias, pasaros por allí a verme cuando queráis. Ahí iremos. Y os pongo un té que tengo allí, una pequeña para que nos calentador. aconsejes. Claro, y os aconsejo. Lo que pasa es que, Rosa, que el té rojo ese que nos indicaba a estas alturas, ya aunque lo tomemos para el verano, no llegamos. Pues igual no, pero como hay tantos tés, claro, por lo que y nos hay ha contado, infusiones de frutas tan buenos, también. Qué bien. O sea que... Bueno, pues iremos a verla. Muchas gracias, Beatriz. A vosotros. Bueno, ya que hemos buscado clientes para Beatriz, vamos a buscárselo a Gonzalo, que tampoco es que le hagan falta a Gonzalo, pero bueno. Oye, Gonzalo, Nunca vienen mal. quiere demandar a Esperanza Aguirre y a un periodista, además, no recuerdo ahora el nombre, porque les vinculó con ETA. El problema es que no tienen dinero para pagar a un abogado y necesitan a alguien que, o bien voluntariamente... ¿Tú les defenderías o no? Pues, hombre, si me pagan bien, sí, con lo cual en principio ya parece ser que empezamos a descartar. No vamos a encajar. ¿No? Evidentemente, cuando sientes simpatía por el cliente lo tratas mejor, y cuando lo que sientes es rechazo, pues no lo vas a echar a un cliente, porque no puede, sería hacer causa con uno con otro. Entonces, ya digo, cuando no tal, pues pero Esperanza le subes el Aguirre, precio. ¿se ha pasado o no? ¿Lleva razón? Vamos a ver, lo que no podemos hacer es defender la libertad de expresión solo cuando nos conviene, ¿no? Hablamos de crítica política, hablamos de un político en el ejercicio de sus funciones, y un político en el ejercicio de sus funciones lo que hace es verter opiniones, ¿no? Entonces, eso es una opinión, es crítica política. Yo no voy a decir que formen parte de la estructura de ETA, pero sí es cierto que jalean sus mismos intereses, participan en sus actos políticos, y ha llegado a decir que entiende lo que era ETA, ¿no? Bueno, pues le voy a hacer la misma pregunta que le hacíamos antes al magistrado sobre la sentencia del Parlamento. ¿También cuando te agredan a ti? ¿También cuando maten a gente de tu familia? ¿También te parecerá en ese momento justificado? ¿O ponemos un límite? ¿Y quién pone ese límite? El problema que tiene la izquierda radical, como es Podemos, es que cuando hay buenos y malos, según ellos, unos son buenos y otros son malos, a los malos se les puede matar. Entonces, parece como que si reclamamos que estamos en el siglo XXI, una sociedad avanzada en la que la Iglesia y no se sabe cuántas cosas más no tienen que tener opinión, pues entonces también vamos a reclamar unos modos de actuar más civilizados, y dentro de esos modos más civilizados vamos a reclamar que solo se opine de política y que ni se mate, ni se acose, ni se insulte a la gente por política. Para ser ecuánime, yo he visto un vídeo de Pablo Iglesias en el que él dice que la lucha armada como medio de acceso al poder ha fracasado. Ha fracasado. Mala, ¿eh? Sí, vale, pero ha fracasado. Entonces, y con respecto a ETA, claro, es una ambigüedad que tiene, que esa ambigüedad permite entender que lo justifica o que lo comprende en algún punto, pero en realidad a mí en otra intervención que yo vi de él, a mí me dio la siguiente impresión, que como él parte de la base de que estamos en un momento de cambio de régimen, él dice, vamos a buscar aliados en todos lados. Entonces, incluso a los vascos les dice, si ustedes se quieren ir, yo no quiero que se vayan, pero si ustedes quieren, se pueden ir, y busca aliados por todos lados. A mí como opinión me parece fantástico. Cada uno tiene la suya. No es la mía, cada uno tiene la suya. Sí, claro. Ahora, lo que no se puede decir es yo entiendo a ETA. Pero cuando uno dice yo entiendo a ETA, lo que está diciendo es que yo entiendo que ETA mate para conseguir sus fines. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿también entiende usted entonces que una organización de signo contrario le mate a usted porque no comparte sus ideas? Claro. Gonzalo, ¿qué pasa? Que hay abogados tan carísimos que estos señores dicen que no tienen medios cuando
el salario que tienen entre los diputados en el Parlamento Europeo es elevadísimo. Ellos nos han contado que solo se van a quedar 1.900 euros, lo otro sobra. Yo estoy calculando que ahí sobran muchos miles de euros al mes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que quieren buscar abogados estrellonas que cobran una fortuna? Porque medios sí tienen, ¿eh? Yo, si quieren, les explico de dónde pueden sacar los medios. El coste de ese tipo de procedimientos depende de lo que reclames como indemnización. Y además no es tan caro. A mí me están pagando algunas costas de una acción similar, fracasada, me la está pagando otro partido político y no es para tanto. Hombre, yo creo que ellos se deben poder ahorrar cerca de 18.000 euros al mes, con lo que no van a ingresar, según ellos. Ahora, cuando tengan que demandar a todo aquel que acuse algo a Podemos, no sé. Lo que pasa es que políticamente o con el bar que han... Esperanza Aguirre... claro. Hombre, el bar que han puesto en... Podemos, que tiene un chiringuito puesto en la Semana Negra, pues igual también hay recauda, igual es muy visitado y recauda. Que, vamos a ver, tanto Monedero como Pablo Iglesias son profesores en un máster muy reclamado sobre política, ¿eh? O sea que, bueno, tienen ingresos bastante buenos, que no nos hagan pasar por pobretones, ¿eh? Profesor universitario con sus clases ordinarias, su máster. La gente cobra por trabajar, creo que ellos también. Además, ahora parece ser que van a cobrar también el sueldo de parlamentario, que no sé si será compatible o incompatible. Van a tener trienios, van a tener otra serie de cosas que van a seguir cobrando aunque sean parlamentarios y no den clase. Hombre, ya vale de hacerse el pobre, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar que de gratis, pero que nos asesore también Diego sobre lo de Gobex, porque yo estaba un poco intentando ver qué es esto. Es una empresa de wifi. Bueno, esta es una empresa que ha sido una gran estafa, ¿no? A ver, es una empresa que básicamente lo que hacía era firmar acuerdos con ayuntamientos y ofrecer wifi gratuito en determinadas zonas. Entonces, esto resultó que se descubrió que el 90% de los ingresos de la firma eran ficticios y que todo el recorrido alcista que había tenido la acción se desplomó, y entonces a partir de ahí apareció la retahíla de los que hablan contra el mercado, de los estafadores, de los buitres, la falta de regulación, etcétera. Entonces yo quería decir dos o tres cosas. Por un lado, sin ninguna duda, el que encabezaba el proyecto era un aventurero, un mentiroso, porque incluso el mismo viernes hay un vídeo donde se lo ve él arengando a los empleados. Eso es increíble. Hay que estar, ya hay que hasta dudar del grado de cordura de una persona para hacer eso. Pero, en primer lugar, esto no es algo privativo de España, porque enseguida dicen, bueno, esto es claro, pasa aquí. En Estados Unidos pasó algo similar con Enron, una empresa que era no sé cuántas veces más grande que Gowex. Bueno, y por no recordar el caso de Grecia, que durante años estuvo falseando las cuentas públicas que presentaba a Bruselas. En segundo lugar, tampoco es que el Ayuntamiento de Madrid fue el único pardillo que firmó con Gowex. Contratos con esta empresa habían firmado los ayuntamientos de San Francisco, de Nueva York, de Dubái, de Edimburgo, de Hong Kong, de Niza, de Roma, Mieres también. De Mieres, y Girona. O sea, en todos los continentes hay empresas, hay ayuntamientos que firmaron convenios con Gowex. De Mieres no me extraña. Y lo más particular de este hecho es que los supuestos malos, los buitres, hicieron el papel de buenos, porque los que descubrieron el tema, que son Gotham City, que significa ciudad gótica en inglés, o sea, es una casa de análisis que buscan este tipo de situaciones para ellos apostar en contra y hacer su negocio, ¿vale? Ellos hicieron su negocio, pero lo hicieron en base a una verdad. Y ellos fueron capaces de hacer lo que los reguladores españoles no fueron capaces de hacer. Entonces, es decir, qué bien que hay firmas que se dedican a eso, porque, por cierto, si les salía mal y habían investigado mal, en vez de ganar dinero lo hubieran perdido. Y no, lo ganaron porque hicieron un buen trabajo. Y finalmente decir que esto es un argumento más para oponerse a cualquier tipo de subvención a las empresas de cualquier tamaño. Porque esta empresa había recibido 8,9 millones de euros del ICO, que sabe Dios si se van a devolver, y 2,1 millones
por incentivo a la innovación. O sea, tenemos 11 millones de euros de los contribuyentes que se van a perder. Por eso, una vez más, nunca ayudas a las empresas de ningún tipo, de ningún tamaño. Diego, ¿qué va a pasar? Perdón. Sí, ¿Qué va a pasar con los inversores? Bueno, los inversores, a ver, porque ya está otra vez saliendo, así como hubo afectados de Afinsa, afectados de Forum, ahora afectados de Gowex. A ver, para comprar acciones de Gowex había que ser un inversor medianamente sofisticado. ¿Por qué? Porque uno, llamando al banco, quiero comprar acciones de Gowex, no podía. Porque son acciones que no cotizan en el mercado continuo, sino en el mercado abierto, bursátil, que son empresas pequeñas, de otra dimensión, la cotización y la negociación es diferente. Perdón que te corte, estamos hablando de inversores con algo de formación. No es para un inversor... Experiencia. A lo mejor sin tanta experiencia y sin tantos conocimientos, pero sí con más poder adquisitivo, porque estamos hablando son alrededor de 5.000 particulares con una inversión media de 15.000 euros. Entonces, bueno, los habrán puesto 5.000, pero los de 30.000 y 20.000, entonces no estamos hablando de la inversión minorista de los señores estafados por las preferentes. Esto es otra cosa. Y si me permitís, voy a coger una de las explicaciones que dio Diego antes, Lehman Brothers. Lehman Brothers provocó destituciones en la SEC, reforma de la SEC, que la SEC es la CNMV norteamericana, resumiendo. Provocó la caída y cierre de una de las mayores auditoras del mundo, porque volvemos a los principios calvinistas puritanos, el que la hace la paga. Pero claro, en la SEC había una persona que era muy capaz de hacer su trabajo. Aquí quien supervisa es la presidenta de la CNMV, es una ex senadora, ex diputada, ex no sé cuántas cosas del PP. Conocimientos del mercado, cero. Probablemente no se produzca ninguna dimisión ni destitución en la CNMV. Bolsas y mercados es algo así como un chiringuito controlado, dependiente de la CNMV o de una serie de empresarios del sector. Había una auditora, y Diego nos ha dado un dato muy importante, el 90% de sus ingresos eran ficticios y reales. Si esa auditora no cierra mañana, el problema está perfectamente detectado. En España no pasa nada por ser un pícaro. Entonces volvemos a lo que hablamos muchas veces. El problema que tiene España es un problema cultural. ¿Y cuál es el problema cultural? Que todo el mundo empezó el lazarillo, pero nadie se lo terminó. Y el que se lo terminó no lo entendió. Y el que se leyó la picaresca española y no lo entendió, pues es peligroso. Porque al final lo que hay que entender es que las cosas van bien cuando las cosas se hacen bien. Y lo mismo que no nos gustaría a ninguno, que en lugar de un cirujano nos operase el carnicero de la esquina, tampoco podemos permitir que en lugar de supervisar un técnico, el que supervise sea un zurupeto, como es la presidenta de la CNMV. No podemos permitir que el Tribunal de Cuentas tenga 100 empleados que son empleados por ser familiares. Y así. O sea, el problema de España, distinto al de Estados Unidos, es ese. Y además, un dato muy significativo. Empezó en Avilés, que ya sabemos todo lo que ha pasado en Avilés en los últimos tiempos. Su primer cliente público en España fue el Ayuntamiento de Avilés. Y claro, como Niemeyer y como otras tantas cosas, como Aquagés, otras tantas cosas que pasan en Avilés, por una determinada forma de hacer las cosas. Pero este país nuestro es un país de engañadores. O sea, yo es que lo comentaba antes fuera con Diego. Yo no sé si sabéis que supongo que sí, que lo habéis leído, que van a rodar en Sevilla una parte de la película Juego de Tronos. Bueno, que tiene seguidores a miles, gente joven, bueno. Entonces han pedido, pues no van a hacer ni casting, han pedido a la gente que extras, figurantes y demás. Bueno, se apuntaron en 3 días, me parece que fueron 16.000 personas. Bien. La mayoría no son actores, son gente que además es fan de la serie. Bueno, pues ¿qué ha sucedido? Que han aparecido unos personajes que han creado una web, que han puesto un teléfono con coste, ellos lo ponen, la llamada tiene un coste, haciéndose pasar por la productora de Juego de Tronos, y han estafado a miles de jóvenes. Al punto de que la empresa que está llevando el casting de Juego de Tronos ha tenido que salir y decir: señores, mucho cuidado porque no tenemos nada que ver con...
O sea, yo me imagino que estos de Juego de Tronos le han dicho, ¿a qué vamos a ir a rodar a España? Pero si esto... ¿Qué país? Este país es... Estamos fuera de tiempo. Os pido mucha rapidez en lo que digáis, porque además Rosa tiene que hacer su agenda mini, pero... La generación del 98, qué desgracia no tenemos la generación del 98, decía que el principal problema de España era que éramos un país de analfabetos, con unas élites que se habían convertido también en analfabetas. El principal problema que tenemos hoy es que no tenemos una generación del 98 y que además lo que somos es analfabetos funcionales. Sabemos leer, pero no entendemos nada de lo que leemos. Ese es el principal problema que tiene España hoy. Bueno, los últimos minutos para pues Rosa nada, en esa agenda cultural. Cortísimo. Voy a repetir lo que digo siempre. De norte a sur, de este a oeste, de oriente a occidente, Asturias está, bueno, a tope de fiestas. Como nos vamos a ir de vacaciones y no vamos a poder contar semana a semana lo que va a haber en Asturias y lo que podemos hacer, bueno, pues voy a dar un pequeñísimo repaso. En Gijón, que se llevan la palma en cosas, va a actuar Malú, Alejandro Fernández, en Laboral Melendi, en el Niemeyer tienen el sábado una fiesta brasileira, el domingo actúa Susan Vega, en el Palacio Valdés va a haber en agosto unas jornadas teatrales fantásticas todo el verano, en fin. Esto está que arde. Y yo lo que diría a los espectadores que nos ven, que busquen o que entren en las webs de los ayuntamientos para ver las actividades, que no se nos marchen fuera, que hay muchas cosas en Asturias, aparte de las playas, de las actividades culturales, de la montaña, de todo lo que tenemos que ver, que no se nos marchen para Benidorm ni para las islas, que Asturias es maravilloso, que si llueve, ya lo sabemos que llueve, pero no estamos acostumbrados los asturianos a convivir con lluvia. Si cuando llueve a la catedral o cuando llueve al Museo de Bellas Artes, que yo sé que hay muchísimos de ustedes que no conocen el museo, al museo y a la catedral. Muy bien, Rosa. A ver, Gonzalo, la última. Un cambio de programa que creo que no se ha dado cuenta Rosa. Creo que el festival brasileño se va a convertir en funeral brasileño este sábado. Gonzalo siempre poniendo... Sí, poniendo la guinda. Muy bien. Bueno, a Gonzalo, hoy también a Beatriz, que estuvo con nosotros, a Diego y a Rosa, muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Y gracias, como siempre, pues remitirnos al próximo programa. Ya les hemos dicho al principio que vamos a completar el mes de julio y que a lo largo de las próximas semanas tendremos programas especiales, uno con Diego, otro con Rosa y otro con Gonzalo, con las mejores intervenciones, las frases más ingeniosas, las más simpáticas, todo lo que se dijo aquí en estos 40 programas que llevamos ya de esta temporada y los que quedan, porque estaremos con ustedes la próxima temporada. En fin, señores, que muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches.